o puede de un lado a otro. Solo decimos qué día llegarían a eso. El caso de poco a poco, no sé si el alcalde cómo está sujeta, pero el lunes 11 va a ser con el alcalde de Los Amates. El jueves 11, sería 11. Martes no puede ser en Río Dulce porque como martes, entonces martes. Y ahí mismo el 12. Martes 12 Río Dulce. Livingston Bur. Ok. El 14 había quedado. Perdón, tiene razón. Mi equipo, ¿quién está tomando nota que volvamos a recapitular, por favor? ¿Por qué no hace, porque había asignado el siguiente martes para Livingston? ¿Por qué no hace lunes en Livingston y martes en Río Dulce? Pero el siguiente. Ajá. Podría ser el que sería el 18. Bueno, vamos a establecer por favor equipo. 18 y 19 de Livingston. O sea, en 18, ¿cómo se llama? En Livingston y 19 en Río Dulce. Y el 19 en Río Dulce. Ok, ya quedamos martes 11 Morales. No, perdón, lunes 11 Amates, martes 12. El 14 Morales. Entonces Morales y jueves en el store. Jueves 21 en el store. Ok, por favor, para los dos que están tomando nota, la calendarización de esta manera. Bienvenido Livingston, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Queremos saludar muy especialmente a la mesa principal que se encuentra el día de hoy. Nuestro agradecimiento también por habernos invitado, en este caso, muy especialmente a la Municipalidad de Livingston, que gracias a sus esfuerzos estamos hoy acá con la misma problemática, ¿verdad? Algunas variantes en cuanto a lo que se hizo de exposición esta mañana. Voy a dejar a Claudio, que es el experto de la Comisión de Energía, para que haga las exposiciones sobre algunos elementos que escuchamos el día de hoy y en definitiva también compartimos el criterio de que no se ha cumplido con nosotros. Así que Claudio. Gracias, muy buenas tardes a todos. La verdad, para mí en particular venía con una esperanza muy grande porque consideramos que hemos agotado muchas instancias en la búsqueda de soluciones para Livingston. Quisiera iniciar haciendo una pequeña reflexión de que el pueblo de Livingston pues tiene una particularidad muy especial con el tema del servicio de la energía eléctrica. Estamos conectados desde la subestación de Puerto Barrios. Sin embargo, hay mucha carga para esta subestación porque de ahí también está alimentado Santo Tomás y una parte de Cerro San Gil. Y nosotros hemos acompañado siempre estos procesos porque creemos que esta es la manera de conseguir que nos escuchen y sobre todo pues que se hagan los trabajos que se necesita hacer. Energuate sabe exactamente qué hay que hacer para resolver el problema de Livingston. Que no lo quieran hacer es otra cosa. Y en ese sentido sí nos hemos sentido muy indignados. Yo he participado en cuantas mesas ha sido posible con el acompañamiento de los señores miembros de este COCODE. Desde el 2016 participamos en una mesa técnica aquí con la señora diputada, gracias por ello. El asunto es de que estamos como el día que empezamos, pues. En el 2018 tuvimos un corte que duró 84 horas continuas. Y en este año, en el mes pasado, tuvimos dos cortes, una de más de 48 horas y la otra por arriba de los 50 horas. Entonces, cuando se sabe qué hay que hacer y no avanzamos, creo que hace falta algo. Entonces, por eso venía yo con la esperanza de que hoy estuviera aquí el señor gerente general de Energuate, porque solo con él no he tenido, digamos, la oportunidad de decirle lo que nosotros, tengo aquí las pruebas, a mí no me gusta hablar mentiras. Ahí hablaban de 100 y pico de kilómetros de poda, esa es pura mentira. Nosotros caminamos esa brecha porque como se han acostumbrado a irnos a decir mentiras allá, entonces nosotros nos hemos introducido ahí en esa brecha y sabemos dónde están los puntos críticos. Hemos acompañado a Energuate para decirle, miren, empiecen por acá, ¿verdad?
quiero manifestar aquí de que no es suficiente la poda. Para la brecha de Livingston no es suficiente, ya que esa línea de media tensión tiene más de 30 años. Hay árboles ahí que si no se quitan, siempre el problema va a persistir. En ese sentido, en solicitud nuestra en las reuniones hemos pedido que acompañen las instituciones ambientales precisamente para que faciliten precisamente el trabajo que se requiere hacer. Pero hay compromiso que Energuate debe de asumir y no la asumen. Por ejemplo, en el año pasado nos hablaron de un cable ecológico, y cuando les dijeron que tenían que hacer la licencia para construir esa nueva red, entonces se fueron con el compromiso que iban a iniciar los procesos de la solicitud de la licencia, y hasta la fecha no existe ni siquiera el mínimo interés de iniciar ese proceso. Entonces la pregunta aquí sería, ¿con quién ya hay que ir a quejarse para que sí empiece a hacer los trabajos que se requieren? Porque cuando falta la energía en Livingston, entonces es un alboroto. Ahí es donde todo el mundo voltea a ver a las autoridades, pero aquí COCODE siempre ha estado en la vanguardia, buscando, tratando de encontrar las posibles soluciones, ¿verdad? Por ejemplo, sugerimos que pusieran los cableados estos subterráneos y dijeron de que eso era imposible por los costos. Luego solicitamos que lo hicieran, que los elevaran a través de unas torres, y dijeron también que eso era muy costoso para la empresa. Entonces le dijimos, ok, quiten la vegetación, porque si la quitan, entonces nos garantiza, digamos, la continuidad del fluido y que no se tengan que interrumpir por el tiempo que... Pero no lo hacen. El ingeniero Néstor Martínez y el ingeniero Luis Barahona, tengo entendido que fueron nombrados el 9 o algo así del año pasado de septiembre, que iban a atender particularmente el tema de Livingston. Lástima que no hay proyectores aquí, porque traigo las fotos y los videos para que ustedes lo comprueben, señores. Y hay otro tema muy importante que nadie habla de él. Energuate hace una subcontrata, estos que hacen la poda, un trabajo pésimo, pésimo. Ahí tengo los videos y las fotos. Después de que la semana que se hace la famosa poda, deberían de ustedes verlo. Entonces nosotros se los hemos dicho, señores, si ustedes están pagando por un trabajo, exijan la calidad del trabajo. Al parecer, no sé qué tipo de situaciones existe ahí entre la contrata y Energuate, pero la contrata hace lo que le da la gana, porque nosotros lo hemos comprobado. Se les dice vayan a hacer poda a tal punto y hacen la poda como les da la gana, dejan todos los arbustos ahí, y obviamente todos los propietarios de los terrenos donde se hace poda no quieren que el Energuate entre a hacer poda, porque solo llegan a hacer una basura allí, un basural, porque no pican ese arbusto, no hacen correctamente el trabajo que se requiere hacer. Sin embargo, seguimos sin entender por qué no se ha cambiado esa contrata, ya que no da resultados positivos. Por otro lado, hay una brigada que está nombrada para Livingston cabecera, una brigada para Puerto Barrios, y cuando hay una falla, esas dos brigadas tendrán que resolverlo, así como funciona. Y si a eso le sumamos de que esa brecha de Livingston es tan complicada, más o menos mide aproximadamente 35 kilómetros de longitud, un terreno bastante complicado. Cuando se cae un árbol o porque cayó un rayo, lo que sea que haya interrumpido la energía, Energuate normalmente tarda horas y horas para identificar dónde está la falla. Pero ahí no termina el asunto. El asunto es de que cuando identifican la falla, dependiendo la magnitud del trabajo que hay que hacer, a ese momento hacen el cuenteo de cuánto material se requiere. No la tienen ni en Livingston ni en Puerto Barrios, entonces habrá que trasladarlo de Morales, si bien nos va.
porque en la mayoría de los casos lo tienen que traer de Chiquimula. Esta es una realidad, señores. Aquí no estamos hablando mentira. Entonces, estamos de nuevo aquí y yo hablando exactamente lo mismo que empecé diciendo en el 2016. No es posible. Yo le preguntaba en la última reunión al señor de Nerguate, mira, dígame según porcentaje el trabajo que ha hecho de poda, ¿qué representa eso de lo que debería de hacer? Porque me dijo que tenía 70 kilómetros de poda realizado en todo Livingstone, según él. Pero 35 kilómetros que nos debería de mejorar la calidad del servicio no tiene ni siquiera el 25% de poda realizado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Asimismo, al principio del año 2024 encontramos de que las autoridades estaban en apoyo para que Nerguate pues pudiera cumplir con los compromisos. Tuvimos el apoyo de Gobernación y de la Secretaría Privada de la Presidencia, pero de repente como que empezó a diluir este apoyo y pues nos preocupa porque luego nos volvieron a dejar solos, y cuando en Nerguates los dejan relajarse, entonces ya no pasa nada. De noviembre a enero, de noviembre del año pasado a enero de este año, en Nerguate todavía hacía el intento de hacer poda. Hacía. De allá para acá no han hecho poda, excepto cuando se caen las líneas. Habían compromisos con unos transformadores que cambiaron la cabecera, que está en esa hoja de ruta, que hasta la fecha no se ha hecho. Porque hay que autorizar el presupuesto, porque no está el personal, porque se tienen que ir a otro lado, porque, o sea, siempre una y mil excusas para hacer lo que les corresponde. Y mucho de lo que no saben los usuarios es que pagamos una cuota fija mensual, que más o menos equivale a 25 quetzales, que es derecho de mantenimiento preventivo, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que pagamos el mantenimiento preventivo, no la tenemos, porque Nerguate solo hace mantenimiento correctivo hasta que se da una falla. Eso es lo que hace, al menos en cabecera así es. Se quema un transformador y la colonia o el barrio va a dormir 3-4 días a oscuras hasta que lleguen a instalar el nuevo transformador. Entonces han habido gestiones, han habido esfuerzos, se supone que compromisos, pero no se han puesto de manifiesto para hacer lo que hay que hacer. Entonces la pregunta es, ¿a dónde tenemos que ir para que nos atiendan? El 27 de noviembre del 2024 estuvo allá el señor presidente de la República y yo directamente le solicité el apoyo sobre el servicio de la energía eléctrica, que nos acecha grandemente. Y ahí tenemos la hoja firmada del señor presidente con el pueblo garífuna, donde hay un compromiso de trabajo, y una de ellas es precisamente el tema del servicio de la energía eléctrica. Entonces, si Nerguate no obedece las instrucciones del señor presidente de la República, la pregunta sería: ¿a quién deben de obedecer? Nosotros pagamos por un servicio, no es gratis, y es uno de los más caros, uno de los servicios más caros en Guatemala, y para nosotros en Livingstone es el más caro. Señores y señoras, gracias por esta oportunidad. Yo solo les estoy hablando de corazón por un problema que es de todo el pueblo de Livingstone, pero no es suficiente solo este Cocodé para resolverlo, ni las autoridades municipales. Aquí estamos clamando de corazón, por favor, que se atiendan. Y estas reuniones, más que cansado, no nos han dado resultado. Ahorita están hablando de una reunión próxima. ¿Cuántas reuniones creen que hemos hecho? ¿Cuántas?
Dígame cuánto hemos avanzado. Cuando hicieron el trabajo en noviembre, todavía le dije al ingeniero, mire, eso no es suficiente. Cuando venga el invierno, nos vamos a quedar muchas horas en energía. Eso no es suficiente, le dije. Cuando él asumió el cargo, él me dijo, nosotros somos un nuevo equipo, les vamos a dar resultados. Venimos comprometidos, venimos con las exigencias de nuestras autoridades a atender Livingston. Esas fueron sus palabras. Ya casi finalizando este año, estamos igual, o peor. Así que si hay algo más que hacer, pues díganme dónde hay que ir o qué hay que hacer, por favor, pero resolvamos esto. Gracias. Participación de otra persona de Morales y el gerente municipal del store, por favor. Bien, muy buenas tardes nuevamente.